Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Le damos una bienvenida a toda la audiencia del único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción. Traductología por Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá. Nunca está de más recordar que autores como Conchita Otero, Sergio Bolaños, Amparo Hurtado, Rebecca Oxford, los alemanes Paul Kussmaul, etcétera, consideran que el mero acto de traducir es una estrategia muy puntual de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras en tiempos del enfoque comunicativo y en tiempos donde a uno el profesor de alemán le va diciendo kein Spanish. Ya, kein Spanish quiere decir que entonces uno ni la lengua materna en la clase de alemán, ni eso que para qué pensar en español sobre lo que aprendemos del alemán, es una idea equivocada tomada del enfoque comunicativo de los inglés, de los americanos, de la gente que se pone a enseñar inglés, son ellos los que tienen ese tufito de que uno no tiene que pensar, pero para nada en español en la clase de lenguas extranjeras. Yo como no soy profesor de inglés, sino profesor de alemán, a mí me atañen otras cosas distintas para poder enseñarle a mis alumnos como por ejemplo los conocimientos de índole cultural muy dejados a un lado por estos profesores que defienden la idea de que uno solamente discurre en alemán y que su estudiante verá si le entiende. Óyeme, ¿no sabes esa cultura? ¿Quién, por ejemplo, si usted es profesor de alemán, ¿qué son los espacios de habla alemana? ¿Quiénes son los alemanes? ¿Quiénes son los suizos, los austriacos? Usted sabe sus ríos, sus capitales, sus estados federados, su música, sus políticos, su historia. ¿Qué conocemos nosotros de esos espacios? Ahora, Otero, sí, la profesora Concepción Otero dice que uno nunca enseña lengua sin estar enseñando cultura. Así es simple, uno nunca enseña lengua sin cultura. Ahora, el conocimiento cultural que tengan los docentes de alemán o no lo tengan, muy cuestionable. Yo esa cultura la conozco un poco más porque desde niño toqué Beethoven, toqué Mozart, me ponían a tocar Johann Sebastian Bach, más o menos como que tenía idea de quiénes eran los alemanes por esa vía. Pero acuérdense que estamos en un país donde se escribió un libro como La otra raya del tigre. En La otra raya del tigre hay una escena donde Lenguerque, sí, dice que él se trajo unas partituras de Mozart, de Beethoven, una música ahí, y que eso aquí no le servía para nada. Sí, está muy bien retratado eso, porque eso quiere decir que aquí en Colombia, o sea, la música nos tiene sin cuidado, el arte, el espíritu, todo eso, en realidad no nos importa, pero para nada. Su profesor de alemán que se graduó de esa carrera que se llama Filología e Idiomas, no le va a decir a usted quién fue Beethoven, no le va a decir quién fue Mozart, no le va a decir qué fue lo que ellos escribieron. No le van a decir eso. Entonces, imagínese aquí el conocimiento cultural parece que fuera de segunda categoría. Así, o sea, estamos en la fantasía de que una lengua es solo estructuras lingüísticas y solo decir cosas en alemán y eso, o sea, hemos dicho que eso también es el problema del Zwischensprache, claro, es la traducción que yo he hecho de un término que utiliza Sergio Bolaños, que es la interlengua, el Zwischensprache. La interlengua muy concretamente quiere decir que usted tiene un profesor colombiano hablándole alemán, pero entonces eso no es un alemán auténtico, no es el alemán que hablarían los alemanes, los hablantes nativos, es un alemán viciado de pensamientos de una persona que no proviene de esa cultura. Entonces, que también vamos a aprender el alemán de colombianadas dichas en alemán. Dime, oye, pero es que en alemán no hay colombianadas, en alemán hay alemanadas, digamos. Entonces, pero ya hemos dicho, como no nos interesa esa cultura, ¿cuáles son esas alemanadas, digamos? ¿Cuáles son esas cosas propias de esa gente, de los austriacos, de los alemanes, de los suizos? ¿Cómo los diferencia uno? Esa gente tendrá dialectos, esa gente qué religión tendrá, quién serán sus músicos, en fin, bueno. Entonces, como anunciamos la llegada del año 4, bueno, en el año 4 haremos muchas cosas. Hablaremos de mi nacimiento, hablaremos de quién se robó el feminismo, hablaremos de Pulp Fiction, de las traducciones, del soundtrack, de la banda sonora, de la película de Quentin Tarantino. Y pues naturalmente seguiremos hablando de Beethoven, ya que se cumple el aniversario de la película que hizo Gary Oldman, que se llama Amada Inmortal. Amada Inmortal, igual que se llama una carta
que Beethoven escribió a una amante que no se sabe todavía, no se tiene mucha certeza de quién será esta amada inmortal de Beethoven, ¿sí? Entonces, pues bueno, mencionamos que hay una escena en la que se representa a Gary Oldman, ¿cierto? Haciendo su personaje de Beethoven, componiendo el claro de luna y es el momento en el que él se da cuenta de que se quedó sordo. Entonces todo eso es Beethoven, ¿ya? Beethoven, eso es muchas cosas muy importantes. O sea, Beethoven es así nada más, le digo, el himno de los parlamentos europeos, cuando esos políticos europeos se reúnen a parlamentar, ponen el himno a la alegría, que no es nada más sino la novena sinfonía de Beethoven. Esa novena sinfonía de Beethoven es exactamente eso. Escucha, hermano, la canción de la alegría, ¿ok? Eso es una cosa originalmente del espacio de habla alemana. Es un poema y es una cosa incluso más antigua, ¿sí? Es un poema de Federico Schiller, ¿sí? Que se llama así, se llama Oda a la Alegría. Entonces es Schiller imaginándose que las alas de la libertad cubren a todo el mundo, que cubren a toda la humanidad, ¿sí? Las alas de la libertad que cubren a todos. Exacto, es Schiller imaginándose una Europa unida, imaginándose que todos esos pueblos se unen y pues Beethoven después musicaliza eso y por eso los parlamentos europeos utilizan eso como un himno, ¿ya? Como una ceremonia, es un ritual que hacen los parlamentarios alemanes con la música de Beethoven. O sea, nada más. Listo, es muy lejano. Más cercano, el Chavo del Ocho, mijitico. El Chavo del Ocho, todos hemos visto el Chavo del Ocho, nos encanta el imaginario profundo del el rag to riches. O sea, ese imaginario profundo del rag to riches, o sea, una persona que no es nadie, no es nadie, después entra en el ámbito de la grandeza, así, desde el absolutamente nada, de cero a héroe, como dicen en Hércules, nos encanta ese imaginario profundo de las historias, ¿sí? Bueno, eso es el Chavo del Ocho, ¿cierto? Bueno, el soundtrack, la banda sonora del Chavo del Ocho es también una composición de Beethoven que se llama La Marcha Turca. La marcha turca, entonces, es una marcha, ¿cierto? Como una forma musical que usan las bandas de guerra, ¿cierto? Pues entonces exacto, con formas turcas y en fin, bueno, hay una discusión ahí sobre que eso en realidad no es música turca, sino es un exotismo ahí en el que estaban los europeos en ese momento y etcétera. Bueno, entonces la banda sonora del Chavo del Ocho es música de Beethoven, así, hay un compositor ahí que va a utilizar esta música, la va a volver eh, música electrónica y le va a poner sintetizadores y va a sonar mucho más moderno, y en fin. Y esa marcha turca de Beethoven con sintetizadores es lo que es la banda sonora del Chavo del Ocho. Entonces Beethoven es todo eso, ¿ya? Y no, su profesor de alemán le voy diciendo, no le importa, le tienes en cuidado quién será Beethoven o quién será Johann Sebastian Bach o quién será Mozart, ni absolutamente nada de eso, ¿ya? O sea, entonces hemos dicho muchas veces que uno no enseña lengua sin cultura. Entonces, imagínese uno ponerse a hablarle 2 horas de Beethoven a sus estudiantes en alemán, a ver qué pueden aprender y, en fin, a ver si usted les enseña así vocabulario y palabras que de pronto les resulten útiles, expresiones que ellos puedan usar cuando necesiten decir cosas en alemán y etcétera. Pues entonces así estamos, que la cultura no nos sirve para nada y que eso es mucho solo una cosa lingüística y que uno solamente no, que las estructuras y la gramática, no, esa, toca saber esa cultura, quién es, si quiénes son los alemanes, quiénes son los austriacos, quiénes son los suizos y etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de Beethoven. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre del año 1770. Por tal razón, en el año de la pandemia, en 2020, en diciembre de 2020, se iban a celebrar 250 años del nacimiento del músico alemán y bueno, entonces ese fue el año de la pandemia, claro. Entonces en marzo de 2020 empezó la pandemia y Beethoven dejó de ser noticia. Así de simple. Entonces se olvidaron de los conciertos y se olvidaron de un montón de cosas que iban a hacer en el año de Beethoven, ¿sí? Porque llegó la pandemia. Pero ese año de la pandemia 2020 era el año del nacimiento de Beethoven. Una vez le tiré ese dato por ahí a un nadie, a un nada, sí, y me dijo eso, qué severo dato, así le pasa, eso es lo que importa la cultura acá, qué severo dato, así, bueno, sí, severo dato, toca seguir pensando en eso. Bueno, 250 años de Beethoven se iban a cumplir
en el año 2020, ¿ya? Entonces eso es muy importante para los alemanes, ¿ya? Beethoven nació en una ciudad alemana que se llama Bonn. Bonn está ubicada en el estado federado que se llama Renania del Norte-Westfalia, el mismo estado federado donde está la famosa Colonia, donde está el domo de Colonia. Allá en el domo están enterrados los reyes magos, ¿sí? Todo eso, ese es el contexto de Beethoven allá en la ciudad de Bonn, cerca de lo que hoy en día conocemos como la cuenca del Ruhr, el Ruhrgebiet, ¿no? Siempre ha sido un lugar de trabajadores, de gente obrera, de gente de clase trabajadora, lo que en alemán llaman un Arbeiterschicht. Así es simple. La familia de Beethoven no era originalmente alemana, era holandesa. Cuentan que el abuelo de Beethoven era holandés y era también un músico de iglesia y llegó allá a la ciudad de Bonn, lo transfirieron a Bonn y allá el abuelo de Beethoven tuvo a toda su familia y de ahí sale el músico, ¿ya? Este músico alemán va a vivir la primera parte de su vida, más o menos hasta los 20, 22 años, ahí en Bonn, y ahí va a hacer música, y ahí va a ser parte del mundo cortesano, de las cortes alemanas de ese momento, un mundo donde los músicos cortesanos son una especie de radio de fondo, ¿sí? Donde están los nobles y la gente de mucha afluencia y de mucha plata, están allí bebiendo, bailando, hablando de sus cosas, pero no le están poniendo cuidado a la música. Una época de superficialidad, una época de banalidad, parece que un poco sigue la tradición de la Francia decadente que va a llegar a la revolución, en fin, un poco eso. Eh, Así, banalidades, frivolidades, no le ponemos cuidado a la música, entonces Beethoven en ese contexto dicen, a mí sí me van a escuchar, la música que yo haga sí la va a escuchar el mundo, y así fue, y así fue. Entonces pues, Beethoven sale de Bonn a Viena y se instala el resto de su vida en Viena. Beethoven sale de los 22 años sale Beethoven de Bonn a la ciudad de Viena, en Austria, ¿ah? Otro espacio, habla alemana, y pues allá es donde él va a hacer toda su obra, allá él va a estrenar sus sinfonías, allá va a estrenar la única ópera que escribió, que hemos dicho que se llama Fidelio. Entonces, en Fidelio hay un personaje que se llama Marcelina. Entonces, Marcelina canta un aria que se llama Si yo fuera tu mujer, wäre ich schön mit dir vereint. Si ya fuera tu mujer, si ya estuviera casada contigo, es una chica que se enamora del personaje de Fidelio y entonces es la fantasía de Marcelina imaginándose que se va a casar con Fidelio. ¿Ah? Entonces, aquí estamos trabajando en el podcast, o sea, volviendo a la teoría y la práctica de traducción, Amparo Hurtado, ¿cierto? En 2001, hace 21 años, hace más de 20 años, perdón, la profesora Amparo Hurtado definió unas modalidades de traducción, ¿sí? Que son efectivamente la interpretación consecutiva, la interpretación simultánea, la traducción escrita, la traducción a la vista y etcétera. Son 14 modalidades de traducción según la profesora Amparo Hurtado. Una de esas 14 modalidades de traducción es la traducción de canciones. Entonces vamos a ver si no vamos a poner a nuestros alumnos a que se pongan a traducir canciones, a ver si eso no les va a enseñar cómo se deben expresar en la lengua que intentan aprender. En inglés a mí me pasó eso. Yo en inglés me memorizaba los textos de las canciones y ya por esa vía yo tenía idea de cómo debía armar mis frases, cómo debía construir mis ideas, que no es un conocimiento obvio. Ya Fernando Vallejo dice eso, que no es obvio que todos sepamos cómo construir frases correctas en las lenguas que hablamos. O sea, usted habla español, listo, yo le creo que usted habla español, usted sabe cómo debe construir sus oraciones en español, cómo debe construir frases. Yo más o menos sé cómo se debe construir y más o menos sé cómo se deben hacer en inglés y sé cómo se deben hacer en alemán y si aprendiera otra lengua sabría cómo, porque soy muy observador de las formas en las que las personas se expresan y de las estructuras, eh, de los términos que se utilizan, en los contextos en que se utilizan, en fin, soy muy observador del fenómeno, ¿ya? Pero eso no todo el mundo es muy observador del fenómeno, ¿ya? Entonces, bueno, en fin, uno en un lugar donde uno va a ver que las frases están bien armadas y están correctas es en la música. Así es simple, es en las canciones. En las óperas de Beethoven, por ejemplo, ahí vamos a ver alemán correcto, alemán perfectamente escrito, así de simple. Entonces, ir a traducir esta área de Marcelina
al español. Estamos trabajando en una traducción de esta área que hace parte de la ópera de Beethoven, que se llama Fidelio, que la canta el personaje de Marcelina, ¿sí? Imaginándose que se casa con Fidelio. Entonces, bueno, eso también hablaremos de eso, hablaremos de cómo va esa traducción. Todavía no la vamos a publicar acá, no les voy a decir nada de eso todavía, pero ahí va este proyecto. Ahí estamos haciendo una adaptación al español de una ópera de Beethoven, ¿sí? Y eso, o sea, precisamente, eso es una modalidad de traducción, es una cosa seria, grave, profunda, ¿ya? O sea, una persona que sepa idiomas y lenguas profesionalmente se puede dedicar al tema de traducir música, por ejemplo, de traducir una ópera. O sea, una vez una chica, una bilingüe, sí, colombiana, alemana, sí, tiene las dos culturas, ella decía que sí, efectivamente ponerse a traducir canciones es un nivel de traducción impresionante, ¿ya? Porque usted no solamente tiene que saber las lenguas, usted tiene que saber también música. Ay, como aquí también música, exacto. No les digo que yo música desde chiquito nunca la he dejado, nunca he dejado de tocar piano, nunca he dejado de cantar. Entonces, bueno, imagínese uno ir a probar eso y ya a ver si eso replica en algo, si a alguien le parece que me compra esa música, en fin, no lo sé, puede tener algún tipo de repercusión también. No me interesa tampoco el asunto económico, monetario, sí, todo eso vendrá por añadidura, pero bueno, hay que primero ser un creativo, ¿sí? Hay que primero ser una persona muy creativa para hacer un proyecto como ir a traducir una ópera de Beethoven del alemán al español. Bueno, entonces eso es Beethoven, ¿ya? Beethoven es muy importante por dos cosas. O la primera es por el tema pianístico. Es que Beethoven está en un momento donde el piano como tal, lo que uno conoce como el instrumento del piano, en el tiempo de Beethoven es más bien una cosa nueva, una cosa que hasta ahora la gente la está empezando a tocar y él es un pionero en todo el tema de improvisar con un instrumento como el piano, ¿sí? No, eso no los podía hacer, eso no lo sabía hacer todo el mundo en la época de Beethoven. Y, o sea, Beethoven es extraordinario es por todo el tema pianístico, por todo el tema de la improvisación que él hace con el piano. Lo segundo que es importante de Beethoven son las sinfonías, ¿sí? Entonces Beethoven escribe 9 sinfonías con orquestas así grandototas, o sea, una cosa pero impresionante de lo que es la labor de un músico. Esas son las dos cosas importantes de Beethoven, el tema pianístico y el tema sinfónico. Y entonces los alemanes en 2020 pues, sacaron una noticia ahí en la Deutsche Welle que no, que eso iban a contratar un analista de datos, un programador, un man que sabe sobre estadísticas para que hiciera un algoritmo que terminara de componer la 10ª sinfonía de Beethoven. Sí, porque la 10ª sinfonía de Beethoven quedó inconclusa. Beethoven no terminó de escribir la novena sinfonía, la 10ª sinfonía no la terminó de escribir. Y entonces los alemanes sacaron una noticia que que iban a hacer una aplicación, más o menos, que iban así, la iban a poner en el Play Store, sí, ok, iban a hacer una cosa ahí con algoritmos para que terminara de componer a Beethoven. Óyeme, no, a Beethoven dejémoslo en paz, más bien vamos a hacer fusiones con Beethoven, vamos a arreglar la música que ya dejó escrita, vamos a hacer nosotros nuestras propias interpretaciones. Ah, pero es que eso necesitas un creativo, eso necesitas una persona pensando en arte, pensando en música, pensando en el humano, en el espíritu. Óyeme, no, hay un algoritmo así, ¿cuánto me van a pagar por esta aplicación? Óyeme, así es simple es eso, o sea, en realidad no importa el arte, no importa la cultura, no importa las cosas que atañen el espíritu humano. Estamos en épocas donde todo lo humano parece que fuera también de segunda categoría. Entonces, pues bueno, todo eso es Beethoven. Beethoven es muy importante para mí. La primera canción en piano que yo me aprendí fue para Elisa. Entonces, para Elisa es la canción de los carritos de helado, la canción de los carros cuando dan reversa, ¿ya? O sea, pero ¿cómo será importante Beethoven que hasta en un carrito de helados, que hasta en un carro dando reversa? Todo eso es la cultura alemana aquí, toda la influencia de los alemanes, por lo menos acá, en nuestros espacios de habla hispana aquí en Colombia. Les agradecemos por conectarse a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, conectarse a los espacios de la música, del arte, de la literatura, del cine, de las estrategias, de los procedimientos, de los métodos de traducción, los espacios de la profesora Otero, de Bolaños, de Hurtado, de Kuzma, o los espacios de los alemanes, los austriacos, los suizos, los espacios de los colombianos y un montón de cosas interesantes que las seguiremos discutiendo el resto del año aquí en su único podcast sobre teoría y práctica de traducción.